Bien, pues estupendo. Como hemos cogido la dinámica de aprovechar este encuentro pues para hacer cada encuentro una reflexión sobre una de las bienaventuranzas, hoy nos toca la tercera. Nos toca la tercera. Después de, siguiendo el texto de San Mateo, en Mateo 5, bienaventurados los pobres de espíritu. En segundo lugar, bienaventurados los mansos. Sabéis que la tercera bienaventuranza es bienaventurados los que lloran. Una primera reflexión. Bueno, que cada bienaventuranza toca un problema que afecta muy vivencialmente al ser humano. Creo que las bienaventuranzas, si uno las recibe, si bucea en ellas, si buceamos en ellas, descubrimos que verdaderamente responden a las grandes inquietudes, a los grandes retos del ser humano. La primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu, se centraba en nuestra relación con los bienes materiales, con las riquezas. Es como que aborda la dialéctica entre ser y tener, y hace una opción del ser sobre el tener. Bienaventurados los pobres de espíritu. O sea, que afecta a una cuestión muy importante, la primera bienaventuranza. ¿Cuál es mi relación? ¿No? Yo me valoro por lo que soy o por lo que tengo, ¿no? La segunda también aborda otra cuestión muy potente, que es la de nuestra pasionalidad. Bienaventurados los mansos hace referencia a mi pasionalidad. Se centraba, por lo tanto, esa bienaventuranza en cómo hacer frente a esa agresividad, ¿no?, que suele derivarse de la lucha por el dinero y el poder, por cierto. Es la dialéctica de la relación de nuestro yo con nuestras pasiones. ¿Son las pasiones las que pueden conmigo o soy yo el que conduzco mis pasiones, ¿no? Pues bien, la tercera bienaventuranza toca también un tema que afecta a todo ser humano. De una manera muy fuerte, que es el sufrimiento. Aquí cuando dice bienaventurados los que lloran, obviamente el tema de la tercera bienaventuranza es mi relación con el sufrimiento. La primera, mi relación con los bienes materiales. La segunda, mi relación con la pasionalidad de la agresividad que cada uno tenemos dentro. Bienaventurados los mansos. Y la tercera, mi relación con el sufrimiento. Bienaventurados los que lloran. Incluso podríamos decir que hasta igual es un tema estrella, que el tema del sufrimiento y cómo nos posicionamos ante él y qué sentido le damos, pues puede ser un tema estrella, porque aquí no hay nadie, así como por ejemplo puede haber gente que no tenga problemas con la agresividad, pues porque no tiene impulsos agresivos y tal, pero con el problema del sufrimiento, a ver, todo el mundo tiene relación. Todo el mundo tiene relación. Puede ser más o menos acuciante, pero a todo el mundo le llama a su puerta. Digo que todos conocemos personas que han sufrido mucho en la vida, que han tenido que superar dificultades que nos sobrecogen. Dice, esta persona, madre mía, qué situaciones de sufrimiento ha tenido, ¿no? Y algunas veces, por cierto, paradójicamente, ese sufrimiento ha sido destructivo. Y otras veces ese sufrimiento ha sido una auténtica escuela de maduración. Sin que se sepa distinguir qué causas objetivas ha habido en una ocasión para que se haya producido una reacción y en otra reacción tan distinta. Luego también hay que decir que hay una paradoja, y es que el sufrimiento en sí mismo, por sí mismo, no da la clave de la explicación de que sea constructivo o destructivo. En sí mismo es ambiguo, ¿sabes? En sí mismo el sufrimiento es ambiguo. Del sufrimiento no siempre se derivan los mismos efectos en el corazón del hombre. Luego hay que buscar otra clave. Otra clave. Para aproximarnos a esta realidad nos puede ayudar mucho el libro de Job, que sin duda alguna es un libro que está escrito intentando dar respuesta a ese misterio del sufrimiento. Tiene como telón de fondo esa cuestión, la tesis oficial, ¿no? Es un libro escrito contra la tesis oficial sobre el sufrimiento que en aquel momento había, ¿no?, o que había habido,
que el sufrimiento pues se deriva como un castigo de Dios. Si uno padecía una desgracia, algo malo tenía que haber hecho para padecer esa desgracia. Esa era un poco la tesis oficial. El Dios, la imagen del Dios de los tres amigos que se acercan a consolar a Job, que le agobian más, pero bueno, se acercan a consolarle a Job, su tesis oficial era una imagen de un Dios peinadito, muy peinadito, para entendernos, sin contrastes, mientras que el Dios de Job pues está despeinado, para entendernos, ¿no? Quiere decir que es desconcertante, que hay un misterio de un Dios desconcertante. Y claro, la tesis oficial de los tres amigos de Job pretende dar una explicación absolutamente racionalista de causas y efectos que no encajan con la realidad, ¿no? Al final del discurso de Yahvé, al final del libro de Job, Job responde brevemente, ¿no? Y dice: yo te conocía solo de oídas, mas ahora te han visto mis ojos. Es como decir, mira, yo tenía antes un conocimiento teórico, abstracto, un conocimiento, digamos que era de una formulación teórica, pero no había llegado a tener una experiencia profunda del ser de Dios, ¿no? O sea, resulta que el misterio del sufrimiento le ha hecho a Job tener experiencia y hablar desde la experiencia y no hablar desde la mera teoría, ¿no?, abstracta. Y dice, te conocía de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Bueno, ¿qué es lo que ha visto? A renglón seguido viene lo más desconcertante, que es que Yahvé llama a los amiguetes de Job y les pega una reprimenda tremenda. Les pega una reprimenda durísima. Les dice, mi ira se ha encendido contra ti y contra tus dos amigos, pues no habéis hablado con verdad de mí, como mi siervo Job. Hay una reprensión muy dura a hablar de Dios sin la experiencia. Es potente eso, Es potente la represión de decir, mira, estás hablando sin la experiencia, sin haberte adentrado en el misterio, estás hablando como un lorito. Es una reprensión fuerte, que podíamos recibir todos nosotros, ¿no? Diciendo, mira, no hables sin sumergirte en la experiencia de lo que estás hablando. Bueno, por eso, ¿qué es lo que ha visto Job? Hombre, ver. A ver, lo que ha visto es que no podemos formular, ¿no?, una imagen de Dios totalmente, digamos, lógica desde nuestros parámetros, que tenemos que ser muy humildes ante la experiencia de Dios, que la sabiduría religiosa o bíblica es la que entiende que nosotros estamos llamados a asomar nuestra cabeza en el cielo, no a meter el cielo en nuestra cabeza. Yo estoy llamado a asomarme al misterio de Dios sin pretender meter el misterio de Dios en mis categorías. Y sobre todo que tengo que ser muy humilde experimentando el misterio del que me toca predicar. Dios es salvación al mismo tiempo que sorpresa. Y se manifiesta con frecuencia en el momento en que tocamos fondo. Muchas veces Dios se sirve de los momentos en los que tocamos fondo para provocar una experiencia profunda religiosa. ¿Cuánta gente le hemos oído decir, a mí esta enfermedad, esta operación me ha cambiado la forma de ver la vida? O sea, la veo desde otra manera. Yo ahora valoro la vida de una manera distinta a la que la valoraba antes. Fíjate, y ha sido esa experiencia la que le ha cambiado la perspectiva. Podía haber leído 18 libros antes que eso no le cambiaba la perspectiva. Dios es salvación inesperada, imprevisible, que nos introduce en el misterio. No lo descifra, sino nos introduce en el misterio. Y el misterio por excelencia es la experiencia humana del sufrimiento. Primero, ¿cómo vivió Jesús esta bienaventuranza? Por lo pronto nos consta que es falsa la imagen de un Jesús impasible. La imagen de un Jesús impasible es falsa. Sería
un gran error confundir madurez con impasibilidad. Eso de que los hombres no lloran y esas cosas, pues no es verdad. No es verdad. Nosotros sabemos que Jesús lloró en la escena del Dominus Flevit, los que me imagino que hemos estado todos en Tierra Santa, y es conmovedora esa capilla del Dominus Flevit, es conmovedora. Además, os acordáis que el arquitecto la diseñó en forma de lágrima, la capilla está diseñada en forma de lágrima. Y a mí me recuerda esa capilla, me recuerda un pasaje del libro de la vida de Santa Teresa, que por cierto, vamos a celebrar su 5º centenario, y en un pasaje del libro de la vida de Santa Teresa dice ella: parece que no nos mueve a pena la multitud de almas que se lleva Satanás. Dice Santa Teresa, ¿qué pasa? Que a mí no me hace sufrir el ver tanta gente en camino de perdición, dando la espalda a Dios en su vida, viviendo un camino decía Santa Teresa, ¿acaso no nos lleva eso a sufrimiento? Uno, desde esa expresión de Santa Teresa, entiende que Jesús llorase, ¿no? En Dominus Flevit, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he querido reuniros como la gallina a sus polluelos bajo el ala, pero no habéis querido. Y Jesús lloró, y lloró por el rechazo de la gracia. El rechazo de la gracia es motivo de sufrimiento en el corazón de Cristo. Y posiblemente el mayor sufrimiento. Porque tú cuando amas, deseas lo mejor a la persona amada. Algo yo creo que nos permite asomarnos cuando recibimos la típica visita de una madre o una abuela con un sufrimiento inmenso de que sus nietos no han sido bautizados, de que no quieren dar. Y hay abuelas que tienen unos sufrimientos tremendos. Eso no es sino una pequeña participación del sufrimiento de Cristo al ver el rechazo de la gracia. Jerusalén, Jerusalén, ¿no? Ese es un sufrimiento real. Yo amo al mundo y como amo el mundo sufro. Es que no se puede amar sin sufrir. Si tú amas el bien, deseas lo mejor para la persona amada. En segundo lugar, Jesús llora también, ¿no? Y tenemos una escena muy clara ante el fallecimiento de su amigo Lázaro. O sea, Jesús experimentó la amistad humana. Yo en las peregrinaciones me suele gustar mucho hablar de este tema, pues en Betania. En Betania hay un misterio y es el de la amistad, el amor de amistad, del cual muchas veces, no sé, pues parece que nos olvidamos de él. Solemos hablar mucho nosotros del amor paterno-filial, del amor esponsal, pero el amor de amistad igual hoy en día está un poco minusvalorado, ¿sabes? Quizás porque tenemos unas experiencias de quién me fío yo, ¿me explico? ¿De quién me fío yo? El amor de amistad, Jesús experimentó el amor de amistad y el sufrimiento, ¿no? de la pérdida de los amigos, ¿no? En tercer lugar, ¿no? Jesús también sabemos que en la noche oscura de Getsemaní dice que empezó a sentir tristeza y tedio. Tristeza y angustia, tristeza y tedio. Los escrituristas suelen tener sus ciertas discusiones a la hora de traducir a los idiomas modernos esas expresiones, porque manifiestan dos estados anímicos muy destructivos para el ser humano. Son estados anímicos, eso de que mi alma está triste hasta el punto de morir. Parece que son situaciones próximas las del deprimido que desea quitarse de en medio en esta vida, diciendo ojalá no existiese, ojalá no estuviese aquí. Es tremendo, ¿no? Adelantándose un poco, cayó rostro en tierra. O sea, Jesús está por los suelos y experimenta el sufrimiento de una manera muy potente. Me acuerdo de allí de un chico de Zumárraga, ya falleció, con sida, era un drogadito el pobre, pues tenía una esclavitud con la droga tremenda. Y un día él me dijo, yo sería feliz durmiendo sin despertarme nunca. Me diría, esa sería mi felicidad, poder dormir sin despertar. Me impresionó escucharle, ¿sabes? Me impresionó escucharle esa expresión.
Bueno, la segunda parte, bueno, no, después la contamos, luego la contamos. Bien, o sea, Jesús ha experimentado esa experiencia del sufrimiento. Él se sometió al aprendizaje del sufrimiento. En la carta a los Hebreos, él dice, el cual Jesús, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas, fue escuchado por su actitud reverente y aun siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Es impresionante eso, que se diga que para Jesús el sufrimiento fue un aprendizaje. O sea, lo fue para Job un aprendizaje, y lo fue para Jesús. O sea, Dios quiso que el Hijo de Dios tuviese un cierto aprendizaje en el sufrimiento. ¿Por qué? Porque estaba teniendo una experiencia. Y esa experiencia, pues esa experiencia no se tiene, o sea, si no sufres no se tiene. ¿Me explico? No se tiene. Y de esta manera, llegado a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna. Fíjate, dice la carta a los Hebreos, aprendió sufriendo a obedecer. Y así se convirtió en causa de salvación eterna. O sea, que Jesús ha tenido una experiencia con el sufrimiento muy cercana. No es como los amigos de Job que hablan de lo que no saben. Jesús, a diferencia de Job, se ha tirado a la piscina y ha vivido desde dentro el misterio del sufrimiento. ¿Qué nos enseña Jesús en los evangelios sobre el sufrimiento, dando un paso más? ¿Qué nos enseña? Hombre, lo principal, sin duda alguna, es el anuncio pascual. El anuncio pascual, Jesús anuncia su futura pasión y resurrección. O sea, hace una predicción de su pasión y resurrección. Y todo el mismo pack. El Hijo del Hombre tiene que sufrir, será entregado, morirá y al tercer día resucitará. O sea, casi su anuncio. El anuncio integra cruz y resurrección. Y los anuncios solemnes de su resurrección están ligados a los anuncios solemnes de su pasión. Y hay por lo menos 3 momentos de anuncio claves. El Hijo del Hombre tiene que tal. Eso es lo principal de lo que dice Jesús. En segundo lugar, Jesús también rechaza la tentación de huir del sufrimiento, la desenmascara. Entiende que huir del sufrimiento puede ser una tentación. La reacción de Pedro, ¿no? Cuando Jesús proclama el Hijo del Hombre tiene que padecer y resucitará, entonces Pedro intenta apartarle, ¿no? A ti no te sucederá eso. La reacción de Jesús es fortísima. Tomándole aparte, se puso a reprenderle diciendo: apártate de mí, Satanás. Quítate de mi vista, que eres un escándalo para mí. Tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. O sea, Jesús entendió como una tentación lo que le decía Pedro. El escaquearnos, ¿no?, de la cruz. En tercer lugar, Jesús en su forma de vida, nos hace ver que el sufrimiento es una gran ocasión de solidaridad con los hombres. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Mateo 8:17. El sufrimiento es una gran ocasión de solidaridad. Dios ha mostrado su solidaridad queriendo sufrir también con nosotros, ¿no? Existe Wiesel, no sé si conocéis, que es un autor que escribió el libro titulado ¿Cómo es posible, luego de Auschwitz, la fe en Dios y en el ser humano? Es un libro famoso, es un libro que ha tenido mucha repercusión, ¿no? Él cuenta en su libro como que él fue testigo de cómo 2 hombres judíos y un niño, los 3, fueron ahorcados
en presencia del resto de los presos que estaban todos firmes allí en el patio de Auschwitz. Y él cuenta que los hombres murieron enseguida, porque claro, aunque estaban todos flacos, los hombres pesaban un poco más y murieron enseguida, pero el niño, entre que era niño y encima estaba flaquísimo, casi no tenía peso, y como no tenía peso, pues no terminaba de ahogarse. Y el ahorcamiento se alargaba y se alargaba y se alargaba. Estaban ahí 1 hora y media viendo cómo el chaval no terminaba de ahogarse, ¿no? Y entonces dice que en aquella situación terrible, alguien de los que estaba allí firmes, no aguantando aquello, pegó el grito, ¿no? El grito de decir, ¿dónde está Dios? Y él dice que otra voz respondió gritando, está allí colgado en la cruz, en la horca, está ahí colgado. Y él en su libro comenta, ¿no?, que este es el verdadero alcance de esta bienaventuranza. Entender que Dios se ha implicado en el sufrimiento. La respuesta de dónde está Dios cuando uno ve esa escena de un niño ahorcado, pues es verla a Cristo crucificado. Dios se ha implicado en nuestra historia de sufrimiento. Es como si Jesús nos mostrase en el Evangelio que no hay posibilidad de luchar contra el sufrimiento si no nos implicamos en él. Lo que uno no puede es pescar peces y mojarse. Dicho de alguna manera, a ver, para pescar peces hay que mojarse. Y para redimir al mundo del sufrimiento hay que cargar con el sufrimiento. No se puede redimir el sufrimiento sin cargar con el sufrimiento. Cargar con él es hacerse cargo. Me hago cargo, pero hacerse cargo es cargar de verdad, ¿sabes? Porque nosotros la palabra hacerse cargo es, sí, me hago cargo de lo mal que estarás pasando. La palabra me hago cargo parece que es como, en teoría, no, lo cargo de verdad. Lo digo porque quizás con estos avances en este mundo moderno, lo de me hago cargo, es que parece que nosotros hemos podido inventar una solidaridad con mando a distancia. Si me permitís la expresión un poco, tengo solidaridad pero con mando a distancia. Y eso, pues en el Evangelio no existe. No existe, me hago cargo con mando a distancia. La actitud de Jesús ante los sufrientes nos descubre que el sufrimiento es ocasión para manifestar misericordia. Jesús, todo lo que hizo en sus milagros, en su forma de aproximación, fue hacer del sufrimiento solidaridad y manifestación de misericordia. Pero quizás el dato más potente es el que obtenemos gracias a la fe, a la luz de la fe pascual, ¿no? Que es que la clave de la salvación está en la unión de nuestro sufrimiento al de la cruz de Cristo, para que lo haga salvífico. Eso es lo más potente de todo. Es decir, mi sufrimiento en sí mismo no tiene sentido, por sí mismo no es redentor, por sí mismo no es salvífico. La luz más potente de la fe me dice, la clave está en unir, en descubrir la unión que existe, no en unirla libre y voluntariamente a la cruz de Jesucristo para que sea salvífica. Entonces Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Quizás, por lo tanto, lo más potente está en que Jesús le ha llamado al sufrimiento cruz, le ha cambiado de nombre. Nosotros en nuestro lenguaje popular, que es cristiano por tradición, hemos llegado a decir mis sufrimientos, mis cruces. Casi lo utilizamos como sinónimo, pero no sé si nos damos cuenta que detrás de esa utilización del lenguaje hay una afirmación de fe tremenda. Claro. ¿Por qué le llamamos a los sufrimientos cruces? Porque entendemos que en esos sufrimientos está el mismo designio de la cruz de Jesucristo. Es que a veces nuestro lenguaje tiene reminiscencias cristianas de las que ni somos conscientes, fíjate lo que te digo. Utilizamos casi como sinónimo sufrimientos y cruces, claro, porque ha sido la fe la que ha impregnado el lenguaje. Pero es que eso que decimos sin darnos cuenta, lo que estamos diciendo, cuando decimos hasta mañana si Dios quiere, no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. O cuando nos cruzamos con alguien y decimos adiós, adiós. ¿Tú sabes lo que has dicho? Adiós.
Yo camino a Dios y tú también. Hemos dicho eso sin tener ni conciencia. En tiempos de la República se dieron cuenta y lo cambiaron por salud. Nosotros, como no nos damos cuenta, pues decimos adiós. Es que utilizamos como sinónimo la palabra sufrimientos y cruces, fíjate. Y es que detrás de eso hay una clave que es fundamental, que es que mis sufrimientos estoy llamado yo en ellos a encarnar el misterio salvífico de Jesucristo. Conclusión de esta bienaventuranza. La conclusión es: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. La consolación, ¿qué es la consolación? La consolación no es algo distinto del amor divino, sino la consolación es la misma relación amorosa de Dios con sus hijos, la misma relación de amor entre nosotros. Es la comunión divino-humana en la caridad. Esa es la consolación. ¿Qué es lo que te consuela? El ser amado. Es lo que te consuela. Es un gran consuelo para mí. Pues que en medio de mis sufrimientos, tienes cosas, yo tengo la consolación de saberme amado. Esa consolación es fruto de la caridad de Dios y la caridad de la amistad, ¿no?, con los demás. Y es esta consolación la que nos hace fuertes en la tribulación. Los que hemos tenido experiencia de una familia pues fuerte, yo no sé si nos damos cuenta de qué regalo es eso, ¿no?, de tener una familia fuerte detrás de ti, que te quiere, que te tal, que te cual, madre mía. Es que tenemos las espaldas súper cubiertas, ¿sabes? Tienes espaldas cubiertas. Y a veces dices tú, bueno, y dices, bueno, pues que me echen sufrimientos, ¿sabes? Y, hombre, no diremos eso nunca, que me echen sufrimientos, pero es verdad que uno dice, mira, hay muchos problemas y reveses. Dices, por la gracia de Dios, si tienes las espaldas cubiertas, si te sabes amado, si te sabes querido, pisas suelo firme y puedes llevar sufrimientos con mucha mayor facilidad, ¿sabes? El gran problema no es el de cuántos sufrimientos tienes, sino en si me siento consolado para poderlos abordar. Es que si no te sientes consolado, un nivel de sufrimientos muy inferior te derrota. El gran problema, pues, no es, entre comillas, la cantidad de sufrimiento. El gran problema es cómo tengo yo las espaldas descubiertas, cómo me siento consolado para poderlo abordar. Esa es la clave. Es decir, Dios es consolación y a nosotros nos da parte en el ministerio de la consolación. El que se siente consolado por Dios está llamado a consolar a los demás. Hay un texto que es emblemático, que es el texto de 2 Corintios 1:3, ¿no?, que dice: bendito sea Dios, Dios de toda consolación, que nos consuela en toda tribulación, para que también nosotros podamos consolar a los demás, mediante el consuelo con que Él nos consuela. O sea que yo creo que esta es la clave. Yo he sido consolado por Dios, estoy siendo consolado por Él, por la gente que me quiere, por la gente que me rodea, y yo no me guardo ese tesoro, sino que yo lo comparto. Esto es importante porque supone no quedarse encerrado en ser un quejica. Pobrecito de mí, todo me toca a mí. A veces pues somos un poco calimeros, ¿sabes? Un poco calimeros en el concepto ese de que pues siempre estamos haciendo pues una visión de patito feo, de queja de todo, y me parece que la clave está en vivir el misterio, ¿no?, pues del sufrimiento y del dolor, vivirlo en clave de oportunidad de solidaridad, oportunidad de descubrir cómo creemos en un Dios solidario que se ha implicado en mi sufrimiento y que me da una ocasión de participar de esa vocación a consolar a los demás. Si Dios me consuela a mí, yo consuelo a los demás y no me quedo pues en la autolamentación lastimosa. Finalmente, el juicio final, nuestro encuentro definitivo con Dios. Algunos pasajes de la Sagrada Escritura, sobre todo Apocalipsis, lo describen como la gran consolación.
el encuentro definitivo de Dios como la gran consolación. Quizás esto tiene su vulnerabilidad, porque vendrán un poco los de la teoría marxista diciendo eso no es alienación, eso no es alienante remitirte a la consolación. Mira, tú aquí tal, sufre que serás consolado en el último momento, ¿no? Esto, yo creo, frente a la sospecha alienante, ¿no?, del marxismo, yo creo que está la doctrina del 100 por 1 en esta vida y luego la vida eterna, ¿sabes? Esa es la respuesta a la teoría, a la acusación de alienación. El 100 por 1 en esta vida. O sea, que la consolación de la vida eterna uno la experimenta aquí ya. Uno es consolado aquí. Y comienza esa consolación. Examen de conciencia. A la luz de esta tercera bienaventuranza, se me ocurre hacer las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los motivos de mis lágrimas? Los motivos de mis lágrimas. Porque es verdad también que uno tiene que discernir las cosas que le hacen sufrir. Igual hay cosas que me hacen sufrir mucho, que me debieran de hacer sufrir menos, e igual hay cosas que me hacen sufrir poco, que me debieran de hacer sufrir más. ¿Sabes? Yo creo que también es importante ver qué cosas le hacían sufrir a Jesús para intentar también un poco nosotros educarnos en ello. Es que igual hay cosas que me hacen sufrir, estoy sufriendo demasiado por lo que no debía sufrir tanto. Y hay cosas que me debían de ser más preocupación para mí. En ese sentido creo que también Jesús, cuando nos muestra su sufrimiento en Getsemaní, su sufrimiento ante Lázaro, su sufrimiento en el Dominus Flevit, también Él nos está dando una escuela de qué es lo que nos debiera hacer sufrir y qué es lo que no. Por ejemplo, pues no tenemos ningún pasaje en el Evangelio en el que diga, y Jesús, como los apóstoles no le hacían caso y no le tal, lloró por sentirse frustrado ante sus apóstoles. Pues no, pues ese pasaje no existe. Me imagino que también sufriría por eso, pero tenía más paciencia, ¿me explico? Segunda pregunta, que va un poco ligada a la primera, ¿no? Yo lloro más por mí que por los demás. Porque cuando uno llora más por sí mismo, por mis cosas, que llorar por los demás, hay un cierto desequilibrio. Jesús también lloró por él, pero quizás sus lágrimas principales fueron por los demás. La tercera pregunta está ligada también a esto, ¿no? Yo me regodeo en autocompadecerme, en que los demás, en tener siempre una visión de mi vida quejica, calimérica, etcétera. La tercera expresión, ¿no? La tercera pregunta. ¿Tengo experiencia de la consolación de Dios en mi vida? Lo que dice San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Es como una experiencia de consolación que tiene San Pablo. Mira, si Dios está conmigo, ¿a qué temeré? O sea, creo que también eso supone una oración íntima y fuerte. La experiencia de la consolación de Dios, la experiencia paulina. Me han apaleado, he tenido naufragios, menos de qué, pero Dios está conmigo, me explico. La experiencia de la consolación. Tengo esa experiencia. En cuarto lugar, tengo mirada de fe para descubrir que los sufrimientos de la vida son cruces, es decir, están ligados a la cruz de Cristo, son instrumento de salvación. Finalmente, espero que Él me va a consolar definitivamente, ¿no?, si me abandono en sus manos. Bueno, pues he aquí estas reflexiones, ¿no?, que nos introduzcan a la meditación, a la reflexión de esta tercera bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.